El tema de esta mañana es el arca de su presencia. Vamos a poder ver, escuchar, conocer, ampliar un poco lo que es nuestro conocimiento con respecto al arca, pero más que eso, extraer la enseñanza personal para nuestras vidas. Dice la palabra de Dios en el primer libro de Crónicas, capítulo 13, tiene como título: David propone trasladar el arca a Jerusalén. Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes, y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y tejido, para que se reúnan con nosotros y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros. Porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. David intenta traer el arca. Entonces David reunió a todo Israel desde Sior de Egipto hasta la entrada de Hamat, para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim. Y subió David con todo Israel a Baala de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Aio guiaban el carro, y David y todo el pueblo se regocijaba delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Era un tiempo de alabanza, de celebración. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca, y murió allí delante de Dios. Y David tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó aquel lugar Perez-Usa hasta hoy. David temió a Dios aquel día y dijo: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a la casa de Obed-Edom Geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom Geteo en su casa 3 meses, y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. Interesante es ver cómo una historia, como una tragedia, y esa tragedia que está ahí usted también puede escudriñar en distintas versiones. Es interesante porque ahí usted ve una forma, como está escrita en la Reina Valera. Usted tiene que considerar y analizar también cómo está en otras versiones, porque es llamativa la forma en la que se da el suceso y cómo el mensaje es fuerte cuando dice que Dios hirió. Entonces es interesante, le dejo eso como tarea porque es interesante siempre profundizar. Lo que quiero resaltar de acá es cómo esa situación, esa tragedia, cómo Dios convierte en una bendición para una familia. Esa familia es la familia de Obed-Edom, porque si no se producía eso, el arca iba a llegar a Jerusalén. Y toda la historia, y Miel Samarco no hubiera cantado esa canción y los demás, toda la trascendencia que al final se produce, toda la repercusión que hay debido a que sucede una tragedia. Nosotros muchas veces decimos: no quiero que me sucedan más cosas malas. Pasé muchas cosas malas y no quiero. Y muchas veces esa actitud limita, porque Dios también tiene en cuenta lo que pedimos, limita todo lo que Dios tiene planificado, porque ¿quién más que Dios, quien nos creó y tiene un plan, un diseño, una asignación para cuando permita cosas malas que sucedan, eso termine en una gran bendición? Pero nosotros que no entendemos, que no vemos en una forma espiritual, con esos lentes de la fe, nosotros limitamos desde un principio
lo que Dios tiene trazado hacer para nuestra bendición. No digo que usted tiene que ser una persona masoquista, de ninguna manera, eso no es bíblico. Pero usted, si analiza la Biblia, usted se va a dar cuenta que todas las personas que llegaron a un lugar de cúspide, a un lugar alto, a un lugar de bendición, a un lugar trascendente, han pasado situaciones, han pasado sucesos, cosas inesperadas y tampoco agradables. El mismo José, el mismo David, el mismo Yeshua, Jesucristo nuestro Señor. Entonces necesitamos rescatar de aquí que toda situación trae una bendición. El tema es el arca de su presencia. ¿Qué es el arca? Esto que es tan misterioso, tan interesante. Vamos a ver en esta mañana, a través de lo que nuestro hermano Diego tiene preparado, vamos a extraer Algunos objetos tienen importancia religiosa, pero pocos tienen más que el significado que el Arca de la Alianza tiene entre muchos cristianos. Sin embargo, aunque ocupa un lugar importante y poderoso en la historia religiosa, su ubicación ha desconcertado a muchos expertos, historiadores y arqueólogos. Pero el último hallazgo de unos científicos en una humilde cueva está causando expectación, ya que podría ser la pista definitiva que ha estado desaparecida durante miles de años. ¿Qué es el Arca de la Alianza? ¿Por qué es importante y dónde lo han encontrado los científicos? Siga con nosotros para conocer todos los detalles. El Arca de la Alianza es uno de los objetos más fascinantes y misteriosos de la historia del judaísmo y el cristianismo. Es un cofre de madera cubierto de oro que contiene las 2 tablas de piedra de los 10 mandamientos que Dios entregó a Moisés en el monte Sinaí. Según la Biblia, el arca también contenía una vasija de maná, el alimento milagroso que sustentó a los israelitas en el desierto, y la vara de Aarón, el bastón que floreció para mostrar la elección de Dios de Aarón como sumo sacerdote. El Arca de la Alianza no era solo un contenedor de reliquias sagradas, sino también un símbolo de la presencia y el poder de Dios entre su pueblo. La Biblia describe cómo Dios habló a Moisés desde entre los 2 querubines, las criaturas aladas que adornaban la tapa del arca, conocida como propiciatorio. Los israelitas también llevaban el arca a la batalla y a menudo les daba la victoria sobre sus enemigos. Por ejemplo, cuando los israelitas cruzaron el río Jordán para entrar en la tierra prometida, los sacerdotes que llevaban el arca hicieron que las aguas dejaran de fluir y les permitieron pasar. Más tarde, cuando marcharon alrededor de la ciudad de Jericó con el arca, los muros de la ciudad se derrumbaron y la conquistaron. El Arca de la Alianza era también un signo de la alianza de Dios con su pueblo y de sus expectativas de que obedecieran sus leyes. Los 10 mandamientos no eran solo un conjunto de normas, sino también un resumen del carácter y la voluntad de Dios para su pueblo. Expresaban el amor, la justicia y la santidad de Dios, y fidelidad, y llamó a su pueblo a reflejar estas cualidades en su relación con Él y con los demás. El arca recordaba a los israelitas que habían sido elegidos por Dios para ser su posesión más preciada, un reino de sacerdotes y una nación santa. El Arca de la Alianza era tan sagrada que solo ciertas personas podían tocarla o acercarse a ella. El arca se guardaba en una tienda especial llamada tabernáculo, diseñada por Dios y construida por hábiles artesanos siguiendo sus instrucciones. Solo a los levitas, la tribu asignada para servir como sacerdotes, se les permitía llevar el arca y ministrar en el tabernáculo. Incluso entre ellos, solo una persona, el sumo sacerdote, se le permitía entrar en la cámara más interna del tabernáculo, llamada el Santo de los Santos, donde se colocaba el arca. Y solo podía hacerlo una vez al año, el día de la expiación, cuando rociaba sangre sobre el propiciatorio para hacer expiación por sí mismo y por el pueblo. Quien infringiera estas normas se enfrentaría a graves consecuencias, como la muerte o la enfermedad. Por ejemplo, cuando Usa tocó el arca para estabilizarla cuando la transportaban en un carro, Dios lo hirió de muerte. Y cuando unos filisteos capturaron el arca y la colocaron en su templo, sufrieron plagas de tumores y ratas hasta que la devolvieron. El Arca de la Alianza no solo era importante para los antiguos israelitas, sino también para los cristianos de hoy. Los cristianos creen que Jesucristo es el cumplimiento de la alianza de Dios con su pueblo y que es más grande que Moisés, Aarón y el arca.
El arca de la alianza era un cofre de madera cubierto de oro que contenía las 2 tablas de piedra de los 10 mandamientos que Dios entregó a Moisés en el monte Sinaí. El arca de la alianza fue construida por Betzalel, el principal arquitecto del tabernáculo, según las instrucciones de Dios. El arca estaba hecha de madera de acacia, un material duradero y resistente que podía soportar las duras condiciones del desierto. El arca medía 2,5 codos de largo, 1,5 de ancho y 1,5 de alto, o 111 cm por 67 cm por 67 cm. Estaba recubierta por dentro y por fuera de oro puro, un metal precioso que reflejaba la gloria y la santidad de Dios. El arca tenía un borde decorativo de oro alrededor de la parte superior, llamado ser, y 4 anillos de oro en las esquinas, a través de la cual se introdujeron palos de madera chapados en oro para transportar el arca. Los postes nunca debían retirarse, ya que el arca era demasiado sagrada para ser tocada por manos humanas. La característica más importante del arca era su cubierta, llamado el caporet, que era de oro macizo y tenía 1 palmo de grosor. Encima de la portada había 2 querubines dorados o criaturas aladas que se enfrentaban con las alas desplegadas sobre la cabeza. La portada. Los querubines representaban el trono celestial de Dios y sus siervos angélicos. Entre los querubines, Dios hablaba con Moisés y le daba instrucciones para los israelitas. La cubierta también se llamaba propiciatorio porque era donde Dios mostraba su misericordia y perdón a su pueblo el día de la expiación, cuando el sumo sacerdote rociaba sangre sobre ella para expiar sus pecados. El arca de la alianza contenía 3 objetos, las 2 tablas de piedra de los 10 mandamientos, que eran la base de la ley de Dios y del pacto con su pueblo, una vasija de maná, que era el alimento milagroso que Dios proporcionaba a su pueblo en el desierto, y la vara de Aarón, que era el bastón que brotaba para mostrar la elección de Dios de Aarón. Es sumamente interesante todo lo que representa el arca. Nosotros no podemos desatender lo que viene a ser parte de nuestros fundamentos de fe. El cristianismo viene, no podemos negar, del judaísmo. De ahí tenemos un solo Dios, un Salvador, un Mesías, un Espíritu Santo. Y el arca viene a representar para nosotros como iglesia en este tiempo ya a Cristo Jesús. El arca representa la presencia de Dios. Donde el arca iba, la presencia de Dios estaba. Es interesante cuando vemos lo que pasó en la casa de Obed-Edom. ¿Por qué es interesante? Porque la Biblia también registra que el arca hubo lugares donde fue de maldición y hay lugares donde fue de bendición. Por eso es interesante. Quiero que busque el segundo libro de Samuel, porque hay un énfasis ahí con respecto a la bendición que le tocó a Obed-Edom. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, también la proyección va a estar ahí para ver los versículos. El versículo 11 y 12 me llama la atención cómo hay un énfasis, porque la historia está registrada en varias partes. Pero hay un énfasis con respecto a la bendición que le toca a la casa de Obed-Edom. Dice así el segundo libro de Samuel 6:11. Y estuvo el arca de Yahweh en casa de Obed-Edom geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Fue dado aviso al rey David diciendo, este es el énfasis: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene, a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Creo que David habrá considerado, y si ha visto la bendición que vino sobre Obed-Edom, con más razón habrá dicho, se me ocurre que habrá dicho, bueno, yo quiero también todas las bendiciones y mejor lo más rápido que podamos vamos a traer también a Jerusalén. Porque si Obed-Edom está siendo bendecido, con más razón que esa bendición venga a nosotros.
Pero es notable cómo esa bendición se produce, porque la regla no era que donde esté también esté la bendición. Acuérdese, usted escuchó ahí que había una forma de traer el arca. David se equivoca porque no consulta, no ve en las indicaciones de la palabra que los sacerdotes tenían que traer el arca. Entonces sucede esa tragedia, pero esa tragedia se convierte en una bendición para Obed-Edom. Ahora, esa bendición que él alcanzó es totalmente diferente a las personas que tuvieron el arca, pero que no vieron bendición. Para eso vaya conmigo al primer libro de Samuel, capítulo 5, y vamos a ver ahí cómo también el arca, que es una bendición para los filisteos, no fue de bendición. Y eso es importante considerar porque hay cosas que pasan, hay cosas que son así. Algunas personas, y tomo simplemente como ejemplo por tomar, no porque tenga que hablar de esto, el diezmo hay para personas que es una maldición, y hay personas que practican y es una bendición. Entonces dependerá de cómo uno, de la actitud de uno enfrente a esas situaciones. Les di el pasaje, segundo libro de Samuel, capítulo 5. Y acá vamos a ver qué pasó con los filisteos. El arca en tierra de los filisteos. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y metieron en la casa de Dagón. Dagón era el dios de ellos. Era un dios que era mitad hombre y mitad pez. Y le atribuían todo lo que tiene que ver con el poder de la fertilidad, la divinidad de la fertilidad. Era el dios de los filisteos. Pero atienda bien lo que pasa con respecto al arca, para que usted vea, puede ser algo simpático, pero realmente hasta en estos casos Dios demuestra quién es el verdadero Dios. Y la pusieron junto a Dagón, o sea, el arca de Dios pusieron junto al dios de los filisteos. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra, y estamos hablando de una escultura, de una imagen. He aquí postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Habrán dicho, ¿de quién fue el que vino acá y puso esto? ¿Quién fue el que tocó algún viento? No, algo pasó ahí. Y volviéndose a levantar de mañana, el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Yahweh. Y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Imagínense cómo en estas cosas Dios también demuestra su poder, porque no va a haber ningún filisteo que quiera dejar mal parado a su Dios. No va a haber ningún filisteo vendido por ahí, infiltrado, que haga estas cosas. Pero en el mundo espiritual, Dios tiene que mostrar quién es el verdadero Dios. Como con respecto a las plagas, Dios tenía que mostrarle a cada dios, porque era una lucha de dioses, una pelea de dioses. Tenía que mostrarle a cada dios, a ese Dios que era considerado una plaga, que el verdadero Dios era Yahweh, era nuestro Dios. Él tenía control y poder sobre eso. Y Dios no dejó escapar oportunidades así en la Biblia para demostrar su poder. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Y viendo esto, los de Asdod dijeron: no quede con nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y le dijeron: ¿qué haremos del arca?
¿qué haremos del arca? Convocaron y ellos respondieron: pásese el arca de Dios de Israel a Gat. Y pasaron allá el arca del Dios de Israel. Y aconteció que cuando le habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento, y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón, y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo: han pasado a nosotros el arca del Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos diciendo: enviad el arca de Dios de Israel y vuélvase a su lugar, y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad, y la mano de Dios había agravado allí. El arca fue de bendición a un tipo de personas, pero fue de maldición a otro tipo de personas. La presencia de Dios que está contigo puede ser una gran bendición, como Obed-Edom, de atraer todo lo bueno, las promesas de Dios a tu casa. Pero la presencia de Dios para aquellos que hablan mal de ti, que se burlan, que te envidian, aquellos que se levantan como enemigos tuyos, para aquellas personas que te desean el mal, la presencia de Dios para esas personas se convierte en maldición. ¿Por qué lo digo así? Porque tenemos el ejemplo cuando iban a cruzar el mar, la Shekinah, la nube de gloria. Esa nube era luz para los judíos, para los que estaban pasando. Pero había una parte donde estaban los enemigos, los egipcios, que estaban deseando matar, destruir al pueblo de Dios. En ese momento, en ese lugar era tinieblas. Se despedazaron los carros, se desarmaban, se desarticulaban. Ellos se peleaban entre ellos. Esa misma Shekinah, que fue una luz para el que confiaba en Dios, fue también tinieblas para los que desearon el mal. Entonces es importante nuestra actitud para con la presencia de Dios. ¿Qué pasó con Obed-Edom? Su corazón estaba entregado a Dios. ¿Quién fue Obed-Edom en la Biblia? Hijo de Boz y Ruth, padre de Jesé, abuelo de David había sido, ascendiente de Cristo a través de José de Nazaret. Anhelaba la presencia de Dios. Su deseo de adoración lo condujo a mayor bendición. Vea cómo una persona que anhela la presencia de Dios, que desea tener la presencia de Dios, puso el altar en el lugar más importante de su casa. Le ubicó a Dios en el lugar más importante de su casa. Había honra hacia la presencia de Dios. Había respeto, había una consideración especial. Es lo que nosotros tenemos que mantener. El respeto, la consideración, la adoración, la devoción, la honra a la presencia de Dios. Y cuando estamos en la casa de Dios, con más razón, cuando venimos a la casa de Dios, tenemos que tener presente que es su presencia que está en este lugar. No es un lugar cualquiera. No importa si este lugar no es nuestro. Es un espacio que consagramos a Dios en el tiempo en el cual fijamos. Y su presencia de una forma sobrenatural está sobre este lugar. Por eso suceden milagros. Por eso la gente se sana. Por eso la gente recibe. Por eso siente a Dios. Porque algo pasa en el horario establecido en este lugar. Es un lugar donde la presencia de Dios está. Anhelar la presencia de Dios lo condujo a una mayor bendición. Es que no solamente la bendición fue en ese momento. Hay algo importante que usted tiene que saber, que cuando usted anhela, vive deseando la presencia de Dios. ¿Y qué quiere decir eso en términos simples todos los días? Que usted se levante
y considere con urgencia orar, hablar con Dios, buscarle. Si es posible, si usted se levanta y lo primero que quiere hacer es arrodillarse ahí al lado de su cama y darle gracias a Dios, bendecir su nombre, darle gracias por la vida. Quizás esa no sea su costumbre, quizás sea salir y hacer otra cosa, pero siempre en ese tiempo considerar primero Dios. Yo le busco a Dios, mi mente conectada al Creador. Antes de dormir, mi mente estuvo conectada al Creador. Señor, te entrego mi sueño, te entrego mi vida, lo que soy, y usted va a descansar. Usted no va a necesitar medicamentos para dormir. Si usted hace de que los últimos minutos de su sueño, antes de que sueñe, ¿verdad?, usted le entrega al Señor su mente. Señor, te entrego mi mente, mi alma, mi cuerpo, toda mi vida es tuya. Usted va a descansar porque usted se está poniendo en las manos de Dios. Ahora, si usted se levanta y lo primero que su vida, su alma anhela y desea es la expresión de demostrarle a Dios: Señor, tú eres el sentido de mi vida. Me levanto hoy, pero hay un propósito. Que todo lo que yo haga te glorifique, te honre, te exalte. Cada trabajo, cada atención, cada tarea, cada cosa que haga, Señor, esté conectado a glorificarte y honrarte con todo lo que soy. Esa actitud es la de Obed-Edom, una actitud de buscar a Dios, de buscar su presencia. Y esa bendición de Obed no fue solamente 3 meses. Y les cuento, hay gente que ha tomado como un ejercicio el buscar a Dios 3 meses, y el mover de Dios ha comenzado en una forma sobrenatural. Este predicador Roberts buscó a Dios 3 meses y hubo un despertar y un movimiento en su ministerio. El pastor Ricardo Rodríguez cuenta que él tuvo un tiempo de 3 meses buscando a Dios con Patty, su esposa, y ellos desde esa vez, ellos comenzaron a vivir el avivamiento. Algo pasó, algo se soltó, algo se desprendió, y lo consideraron como una lección personal para ellos. No que sea una fórmula para todos, pero si uno entiende de parte de Dios, ellos consideraron el pasaje de Obed-Edom y lo hicieron. Y hoy en día, usted ve las transmisiones, la iglesia siempre está llena. El mover de Dios, el respaldo de Dios es maravilloso. Y más de 20 años tienen trabajando en el ministerio. Ahora, sobre Obed-Edom no solamente vino una bendición en ese momento. Dice la Biblia que sus hijos fueron comisionados para administrar las provisiones del templo. En el segundo libro de Crónicas 25-24, solamente le nombro, alrededor, porque ya está escrito más adelante, alrededor de 2 siglos más tarde, su familia seguía trabajando en el templo, en las provisiones, en recibir. Pasaron 2 siglos y su generación seguía sirviendo a Dios en esa área. Es que la bendición de Dios sobre las personas que buscan su presencia no solamente son bendiciones temporales, son bendiciones permanentes, son bendiciones eternas. Es así. Dios le dio la posibilidad de tuvo la bendición, es que él fue diligente. Dice que Obed-Edom fue bendecido en su familia y tuvo 8 hijos. Lo que para los antiguos, ¿verdad?, era una bendición. Fue puesto en un lugar privilegiado en el servicio real del templo. Fue portero, custodiaba el templo. El que ama a Dios y le sirve a Dios hará que su vida tenga trascendencia. Por eso vale la pena tomar el ejemplo de Obed-Edom y ser una persona que anhele, que busque y que ame la presencia de Dios. Y eso pasa con muchas personas en la Biblia. No sé si alguna vez le ha dado importancia a esto que voy a decir, pero es algo muy importante. Cuando usted lee la Biblia, lee, por ejemplo, 1 de Samuel, 2 de Samuel, primer libro de Reyes, segundo libro de Reyes, los libros históricos. Usted lee esos libros y cuando cuenta la historia de los reyes que vivieron, porque cuenta la historia a veces corta o larga de cada rey, y cuenta, por ejemplo, el rey Josías. Era el rey de 8 años cuando empezó a reinar.
31 años reinó e hizo lo recto ante los ojos de Dios. Y dice luego, y anduvo en los caminos de Yahweh como David su padre. Cada historia de cada rey hace una comparación. Cuando usted estudie esos libros, cuando lea se va a dar cuenta, hace una comparación con la vida de David. Es interesante. Cada rey que está ahí hace una comparación como David su padre, como su abuelo David, como David. Y anduvo en los caminos, en algunos casos no anduvo en los caminos de Jehová, quemó incienso a Baal, no como David su padre. Para que vea, ¿por qué le digo esto? Es que la vida del adorador, del que buscaba la presencia de Dios, del que deseaba estar en sus atrios, un día, que mil fuera de ello, la vida del adorador tiene una trascendencia. Y todos estos reyes, cuando se escribe su historia, le ponen como un ejemplo, le ponen como un indicador importante, como una referencia a David. Todos esos reyes están siendo evaluados, se está contando su historia, pero se tiene en cuenta como una referencia a David. ¿Por qué? Porque David fue puesto en un lugar trascendente, importante, por su entrega y su amor a Dios. Es como hoy en la historia, usted va a hablar de la historia y cuenta de la historia antes de Jesucristo o después de Jesucristo. Jesucristo es trascendente y eso es irreemplazable. Pero trasladando ese tiempo de los reyes, David era trascendente. Anduvieron los caminos como David. No anduvieron como David. David llegó a un grado de trascendencia, de importancia, de respeto, de consideración. ¿Por qué? Porque fue una persona que amaba la presencia de Dios. Si tú amas la presencia de Dios, tú no te imaginas la trascendencia que puede tener tu vida. No te imaginas los caminos que se van a abrir para tu vida, las puertas, los cerrojos que se van a romper. Es que cuando la presencia de Dios va delante de ti, Dios pelea tu causa, Dios abre camino. Lo que no podías con el dinero, con las amistades, lo que no podías con los contactos, con el esfuerzo humano. Cuando la presencia de Dios te acompaña, cuando la presencia de Dios va delante de ti, esa persona que te odiaba, ese jefe, Dios hace algo y caes en gracia. Dios hace algo cuando la presencia de Dios va contigo. Te suben el salario en un lugar donde ni le dabas ni un por ciento de que te iban a subir, porque esa gente es desagradable, porque no tiene esa intención. Pero cuando la presencia de Dios está contigo, el cielo viene, se conecta contigo. Los atributos, las bendiciones del cielo te favorecen, vienen, te rodean. El Señor te guía, el Señor te respalda, te acompaña. Tus enemigos son avergonzados, caen por tierra. Todos los que desean tu mal son avergonzados. Y el Señor comienza a resplandecer su rostro sobre tu vida. Y el Señor te levanta y te pone como referencia, como David. Eso hace y eso hizo con la vida de una persona que amaba la presencia de Dios, que es Obed-Edom. Servimos a Dios, si servimos a Dios con toda la integridad, así como Obed-Edom, les puedo decir que Dios va a colmar nuestra vida y va a colmar nuestra casa de bendiciones. Esto está escrito en la Biblia, por eso le puedo decir, esta es la conclusión. Si servimos a Dios con toda integridad, con el amor, la pasión que ese Dios se corresponde, Dios va a colmar nuestras vidas de bendiciones. Y está asegurada, según la experiencia de Obed-Edom, Dios va a colmar la vida de tus hijos con grandes bendiciones. Con respecto al arca, el arca es el tema. Es interesante el tema del arca, usted puede investigar, pero hay muchísimas posturas,
muchas posiciones con respecto a que si se encontró el arca. Hay muchas hipótesis, hay muchas historias, hay leyendas. Y es importante, pero como es largo no me voy a detener a contar. Pero hay muchas posibilidades. Según lo que se escucha y se averiguó, investigadores. Ahora, el que maneja el tema y ya vio la postura de Rod Wyatt, de que el arca estaba justo en el lugar donde, en el monte Calvario, donde la sangre de Cristo justamente fue derramada y cayó por un agujero, vamos a decir, cayó. Todo lo que Rod Wyatt dice, por ejemplo, uno puede escuchar y considerar, pero no hay ninguna prueba que avale, no hay fotos. Y en ese tiempo ya había cámaras. Él podía, en su tiempo donde él dice que investigó y vio, había cámaras para sacar. Por eso es importante, cuando también vamos a dar testimonio de algo, tengamos documentación, porque eso ocurrió mucho. Y entre los cristianos, como nosotros pues somos personas de fe y creemos, pero hay cosas que también tenemos que razonar bien, y ahí necesitamos evidencia y testimonio. ¿Por qué le digo así? Porque la Biblia me da una explicación con respecto al arca. Primeramente en Hebreos Dios me dice que Jesús es el arca. En el arca estaba la palabra de Dios. Jesús es la palabra de Dios, el verbo, la palabra. Él es la palabra viviente. Dentro del arca estaba la vara que para nosotros, que en ese tiempo ya representaba las promesas de Dios, porque usted se acuerda que en la vara estaban escritos los nombres de Dios y el destino de las personas. Entonces representa las promesas de Dios, y Cristo es el cumplimiento de las promesas de Dios. En Cristo las promesas de Dios son un sí y un amén, dice Corintio, para nosotros. Y también el arca, la presencia de Dios, representa a Cristo Jesús, porque no solamente Él es el pan, estaba el maná y es el pan de vida para nosotros. Cristo, su presencia viene a ser para nosotros en este tiempo, como cristianos, la presencia del arca. Pero quiero que vaya conmigo a Apocalipsis 11:19. Le quiero dar este versículo para ir cerrando, porque acá el Señor me explica en su palabra dónde va a estar ubicado el arca. Por eso no me preocupo mucho por dónde mismo está ahora el arca. Hay muchísimas suposiciones. Personalmente siempre pensé que los judíos, si llegan a encontrar, no van a querer contar, porque es algo muy valioso, muy especial para ellos. Cuando ellos tengan que construir el templo, ahora que están en ese enfoque, ahí seguramente van a querer contar. Pero personalmente pienso que si ellos llegaran a encontrar, no lo van a contar antes. Pero todas las posturas que de repente hay son aceptables, se consideran. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Apocalipsis 11:19. Dice el arca, habla del arca acá. Entonces se abrió el templo de Dios que está en el cielo, evento futuro. Y en el templo se veía el arca de su alianza. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y una gran granizada. El arca va a volver a aparecer. Va a aparecer. La Biblia me habla de que aparecerá en el cielo. En el tiempo venidero, el arca va a aparecer. Así que no se preocupe, el arca no va a aparecer. Pero para nosotros en este tiempo representa la presencia de Dios. La presencia de Dios que tú necesitas sentir, recibir, tener, vivir. Esa tiene que ser tu atmósfera, la presencia de Dios. Si la presencia está contigo, se va a ir el dolor, se va a ir la amargura, se va a ir la preocupación. Por eso el que llega a entender que la presencia de Dios es lo más importante,
se le van las enfermedades, se le van los dolores. Es que no puede hacer de que un dolor emocional sea más fuerte que el poder de la presencia de Dios. Cuando comience a beber de la presencia de Dios, vas a hacer de que toda la experiencia quizás traumática o lo más doloroso que haya pasado, pasen a otro plano y la presencia de Dios comience a llenar tu vida de gozo, de paz, de alegría. La presencia de Dios para ti que estás en un momento quizás difícil, hoy tienes que saber que la presencia de Dios puede sacar el dolor, puede sacar la angustia, puede sacar la ansiedad. Entra en la presencia de Dios, entrégate al Señor y dile en esta mañana, ya que la grabación va a quedar, la gente va a escuchar el mensaje, quiero que digas conmigo en esta mañana, y voy a pedir a los músicos que se vayan acercando: Señor, ven con tu presencia y llena mi vida con tu presencia. Todo lo que soy, llena con tu presencia. Tu presencia pueda ocupar toda mi mente, mi corazón, mi vida. Tu presencia me sane, tu presencia me restaure, tu presencia me alimente, tu presencia me lleve, Señor, a las más grandes bendiciones como Obed-Edom. Gracias por hombres como Obed-Edom que han quedado registrados en la historia para poder decir que el que busca y ama tu presencia vivirá de bendición en bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén.